Bienvenidos una vez más a este su espacio seguro, su refugio personal en el intrincado y fascinante universo de las series turcas que nos hacen vibrar, sentir, reflexionar y, por qué no decirlo, hasta sacar el pañuelo. Hoy, como ya anticipé, nos adentraremos de lleno en uno de los momentos más intensos, cruciales y definitorios de una serie que, confieso, me ha tenido pegada a la pantalla y hablando sola con el televisor. Hablo, por supuesto, de Límite, ese torbellino de emociones donde la pasión, el dolor, el amor y el perdón se entrelazan en una trama que nos roba el aliento. Y vamos a diseccionar, a explorar hasta la última fibra, ese instante que lo cambió todo, ese punto de no retorno que marcó un antes y un después en la historia de nuestros queridos Serkan y Özge, *** la confesión *final***. Sí, así con mayúsculas porque se lo merece. Ese momento en el que las máscaras cayeron, las verdades salieron a la luz, y el futuro de esta pareja quedó pendiendo de un hilo, más fino que el algodón de azúcar. Prepárense porque no vamos a escatimar en detalles. Vamos a analizar cada mirada, cada gesto, cada palabra, cada silencio que se produjo en ese momento tan cargado de tensión, de emoción y de expectativas. Vamos a desentrañar el verdadero significado de esa confesión, lo que implicó para Serkan, para Özge y por supuesto para el futuro de su relación. Y como no podía ser de otra manera, nos entregaremos a la especulación desenfrenada y teorizaremos sobre lo que podría pasar después. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de sentimientos y suposiciones, quiero pedirles, una vez más, ese pequeño, pero importantísimo favor. Si aún no forman parte de esta gran familia de amantes de las series turcas, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito cordialmente a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Prometo traerles siempre contenido fresco, análisis profundos, noticias de última hora y por supuesto, teorías descabelladas sobre sus series favoritas. Y no olviden activar la campanita. Es fundamental para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, con el permiso de ustedes, y con el corazón palpitando a 1000 por hora, prepárense. Porque esto se va a poner intenso. Como todos los que han seguido Límite saben, esta no es una simple historia de amor. Es un relato complejo lleno de obstáculos, de secretos inconfesables, de malentendidos dolorosos y de giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Serkan y Özge, dos almas aparentemente incompatibles, dos personas con vidas diametralmente opuestas, se cruzan en el camino y se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro como dos imanes con polaridades opuestas. Desde el primer momento fuimos testigos de la lucha interna de Serkan, un hombre atormentado por fantasmas del pasado, incapaz de entregarse por completo al amor por miedo a volver a ser herido. Vimos su reticencia, su frialdad aparente, sus muros emocionales construidos ladrillo a ladrillo a lo largo de los años. Y también fuimos testigos de la paciencia infinita, la perseverancia inquebrantable y la determinación admirable de Özge, una mujer fuerte, independiente y dueña de su destino, dispuesta a luchar por lo que siente, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Pero a lo largo de la serie, la vida se encargaron de poner a prueba su amor, separándolos una y otra vez. Malentendidos surgidos de la nada, traiciones inesperadas, intrigas urdidas por terceros con oscuras intenciones. Todo, absolutamente todo, parecía conspirar para impedir que Serkan y Özge encontraran la felicidad juntos. Sin embargo, a pesar de todas las adversidades, a pesar de los momentos de desesperación y desilusión, su amor persistió. Como una pequeña llama que se niega a extinguirse, incluso en medio de la tormenta más feroz. Un amor que contra todo pronóstico se mantuvo vivo, alimentado por la esperanza, la fe y la convicción de que al final, valdría la pena luchar por él. Y es precisamente en uno de esos momentos de profunda oscuridad, de desesperación palpable, cuando se produce la tan esperada confesión final. Un momento en el que Serkan, acorralado por la culpa, el remordimiento y el peso de sus secretos, decide, finalmente, abrir su corazón y revelar toda la verdad a Özge, sin importar las consecuencias. Una confesión que inevitablemente lo cambia todo. Pero, ¿qué es lo que hace que esta confesión sea tan trascendental? ¿Qué la diferencia de otras confesiones que hemos presenciado a lo largo de la serie? ¿Por qué este momento es tan crucial para el futuro de Serkan y Özge? Para entenderlo en su totalidad, necesitamos analizar el contexto en el que se produce. Serkan ha llegado a un punto de quiebre. Ya no puede seguir guardando silencio. Ya no puede seguir viviendo con la carga de sus secretos, con la culpa que lo consume por dentro y que le impide ser feliz.
Sabe que si realmente quiere tener una oportunidad de construir un futuro junto a Ozge, tiene que ser completamente honesto con ella, aunque la verdad sea dolorosa, humillante y capaz de destruirlo todo. Y Ozge, por su parte, también ha llegado a su límite. Ha aguantado mucho. Ha perdonado mucho. Ha dado muchas oportunidades. Pero ya no puede seguir tolerando las mentiras, las medias verdades, los secretos a medias y la falta de transparencia de Serkan. Necesita saber la verdad completa. Necesita entender por qué él se comporta de la manera en que lo hace, porque se empeña en sabotear su propia felicidad. Necesita saber si realmente puede confiar en él, si puede depositar su corazón en sus manos sin temor a que lo rompa en 1000 pedazos. Así que cuando Serkan finalmente toma la decisión de confesar, el ambiente está cargado de una tensión casi palpable. Se respira incertidumbre en el aire. Los dos saben que lo que está a punto de decir y escuchar puede cambiarlo todo para siempre. Para bien o para mal. No hay medias tintas. Y entonces Serkan comienza a hablar. Con voz temblorosa, con la mirada fija en el suelo, como si no se atreviera a enfrentarse a la reacción de Ozge, comienza a revelar todos sus secretos más oscuros, a confesar todos sus errores más dolorosos, a exponer todas sus debilidades más profundas. Habla de su pasado, de su familia, de las decisiones equivocadas que tomó y que lo llevaron a ser quien es hoy. Y lo hace con una honestidad brutal, sin intentar justificarse, sin minimizar sus errores, sin buscar la compasión de Ozge. Simplemente se desnuda ante ella, mostrando su alma al descubierto con todas sus cicatrices y heridas. Ozge escucha en silencio, con el corazón en un puño, conteniendo la respiración. A medida que Serkan va revelando sus secretos, ella siente cómo se derrumba el muro que había construido a su alrededor para protegerse del dolor. Se da cuenta de que Serkan no es el hombre frío, distante e inaccesible que aparenta ser. Detrás de esa fachada impenetrable se esconde un hombre herido, atormentado por su pasado, sí, pero también un hombre capaz de amar profundamente, de sentir con intensidad y de arrepentirse de sus errores. La confesión de Serkan es al mismo tiempo un acto de valentía y un acto de desesperación. Sabe que al revelar sus secretos, corre el riesgo de perder a Ozge para siempre. Sabe que sus palabras pueden ser la estocada final para su relación. Pero también sabe que no puede seguir viviendo con la mentira. Necesita liberarse de la carga que lleva sobre sus hombros, necesita ser perdonado por Ozge, pero, sobre todo, necesita perdonarse a sí mismo para poder seguir adelante. Y la reacción de Ozge es clave. Después de escuchar la confesión de Serkan, ella necesita tiempo para procesar la información, para asimilar todo lo que ha oído, para comprender las razones detrás de sus acciones. No hay una reacción inmediata de perdón o de rechazo. No hay gritos ni llantos desconsolados. Es una reacción humana, compleja, llena de dudas, de contradicciones y de emociones encontradas. Se siente dolida. Traicionada. Decepcionada. Pero también siente compasión, empatía y, en cierto modo, comprensión. Se da cuenta de que Serkan no es un villano, no es un monstruo insensible. Es simplemente una víctima de las circunstancias, un hombre que ha cometido errores, sí, pero que también ha luchado incansablemente por superarlos, por enmendarlos y por convertirse en una mejor persona. Y es en ese momento de confusión, de dolor y de incertidumbre cuando Ozge toma una decisión crucial. Decide darle una segunda oportunidad a Serkan. Decide creer en él, a pesar de todo. Decide confiar en su amor, a pesar de las dudas. Decide perdonarlo, a pesar del dolor. Pero este perdón no es incondicional. No es un perdón fácil ni complaciente. Ozge le deja claro a Serkan que si realmente quiere recuperar su confianza, si quiere volver a ganarse su amor, tiene que demostrarle con hechos, no con palabras, que ha cambiado, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño que ha causado, para enmendar sus errores y para construir un futuro juntos, basado en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. La confesión final marca un punto de inflexión definitivo en la relación entre Serkan y Ozge. A partir de ese momento su relación se vuelve más profunda, más honesta y también, más vulnerable. Ya no hay secretos que los separen. Ya no hay muros que los protejan. Pero esto no significa que su camino hacia la felicidad vaya a ser un camino de rosas. Todavía tendrán que enfrentar muchos obstáculos, superar muchos desafíos y sortear muchas pruebas. Pero ahora tienen algo que no tenían antes, la verdad.
Y la verdad, como bien sabemos, es la base de cualquier relación sólida, duradera y significativa. La confesión final de Serkan no solo afecta a su relación con Özge, sino que también lo transforma a él como persona. Al liberar sus secretos, se libera a sí mismo. Al mostrarse vulnerable, se permite conectar con Özge a un nivel más profundo. Al aceptar sus errores, se abre a la posibilidad de cambiar y de crecer como persona. Se permite amar sin reservas, sin miedos y sin ataduras. Se convierte en definitiva en un hombre más completo, más auténtico y, por qué no decirlo, más feliz. Y esto es precisamente lo que hace que Límite sea una serie tan cautivadora, tan adictiva y tan resonante con el público. No solo nos cuenta una historia de amor, sino también una historia de redención, de perdón, de crecimiento personal y de segundas oportunidades. Nos muestra que todos cometemos errores, que todos tropezamos y caemos, pero que también tenemos la capacidad de levantarnos, de aprender de nuestros errores y de convertirnos en mejores personas. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de Serkan y Özge después de esta confesión final? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podríamos verlos finalmente felices juntos, construyendo una vida en común, superando todos los obstáculos que se les presenten, formando una familia y disfrutando de un amor pleno y duradero. Podríamos verlos enfrentando nuevos desafíos, nuevos secretos, nuevas traiciones y nuevas pruebas que pondrán a prueba su amor y su compromiso. O incluso podríamos verlos separándose definitivamente, incapaces de superar el peso de su pasado, de perdonar sus errores y de construir un futuro juntos. Pero una cosa es segura, su historia seguirá siendo apasionante, conmovedora, llena de giros inesperados y capaz de mantenernos pegados a la pantalla hasta el último segundo. Y nosotros, los espectadores, estaremos aquí fieles a la cita, para presenciar cada momento, para reír, para llorar, para sufrir y para soñar con ellos. En resumen, la confesión final en Límite es un momento clave que define la relación entre Serkan y Özge, marcando un antes y un después en su historia. Es el punto de inflexión que los obliga a enfrentarse a la verdad, a superar sus miedos y a tomar decisiones difíciles. Serkan se libera de sus secretos y culpas, mientras que Özge decide perdonarlo y darle una segunda oportunidad, apostando por el amor que siente por él. Este acto de honestidad y valentía fortalece su conexión, aunque no los exime de futuros desafíos. La serie nos recuerda la importancia del perdón, la redención, el crecimiento personal y la comunicación honesta en las relaciones. Y ahora sí, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la confesión final en Límite. Y sobre todo, espero que les haya hecho reflexionar sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Serkan? ¿Creen que Özge hizo bien en perdonarlo? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? ¿Cuál es su teoría sobre el final de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y debatir con ustedes sobre nuestras series favoritas. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans del Límite y, por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndoles las últimas noticias, análisis y teorías sobre sus series turcas favoritas. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima. Besos y abrazos virtuales para todos.